A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un filósofo contaba que alguna vez un trozo de carbón le preguntó al diamante por qué era tan duro si al fin y al cabo estaban hechos de la misma sustancia. Y a eso el diamante le respondió: En cambio soy yo el que te pregunta, ¿por qué eres tan blando? ¿Acaso no eres mi hermano? ¿Por qué eres tan servil, tan dócil, tan presto a ceder? ¿Por qué renuncias a todos tus sueños? ¿Por qué tanta humillación en tu corazón? ¿Por qué tanta ausencia de destino en vuestra mirada? Ese hombre era uno de los grandes filósofos alemanes de todos los tiempos y se llamaba Friedrich Nietzsche, y su pensamiento alumbra lo más alto del destino humano. Conozcámoslo a través de su vuelo poético, como cuando decía: Anoche, sobre el horizonte, la luna estaba tan llena, brillante y redonda, que parecía que fuera a dar a luz a un sol, pero era fingida su preñez, porque la luna es más hombre que mujer. Y acerquémonos a Nietzsche a través de algunos de sus pensamientos, como cuando decía: Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas. O como cuando afirmaba: Siempre hay algo de locura en el amor, pero siempre también hay algo de razón en la locura. Nietzsche estaba naciendo un día como hoy, 15 de octubre de 1844, y su pluma habría de marcar el espíritu de los tiempos posteriores. Y lo marcó porque Nietzsche nos propuso convertirnos en superhombres éticos, superhombres en búsqueda de la libertad y la dignidad, de la solidaridad y el conocimiento. Las principales noticias del día. Titulares. Conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Isa, comentó Guillermo Lasso. Compra de 42 tipos de medicamentos de 123 ofrecidos por el Ministerio de Salud. El gobierno y transportistas se distancian por 45 centavos. ¿Qué es la muerte cruzada? ¿Quién la aplica y quién gobierna en Ecuador? Observaciones a megaley del gobierno por cámaras de comercio. La clave para el oficialismo, la segunda vicepresidencia de la Asamblea. 3 proyectos para reemplazar a la Ley de Creación de Oportunidades. En el segmento de opinión Pandora Papers, los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Violencia en las cárceles, José Hernández, La mano tendida imaginaria de Yori, Alberto Daquic, Los dos diálogos, Ricardo Flores, Viteri juega la carta del machismo, Vicente Albornoz, El otro fondo monetario. Noticias del día con Carla Sánchez. Conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Isa, comentó Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador, denunció que el exmandatario Rafael Correa, el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y el presidente de la CONAIE Leonidas Issa están detrás de un golpe de Estado. El mandatario se refirió como el triunvirato de una conspiración sobre 3 actores políticos que ahora señala de orquestar un golpe a la institucionalidad democrática del país. La conspiración comienza con Correa, sigue con Nebot y continúa con Issa. Esta trilogía incide en una causa: golpear a la democracia, declaró Lasso en la conversación que duró 90 minutos y se realizó en el Palacio de Carondelet. Muchos con un espíritu de conspiración dicen que el diálogo no es el camino y pretenden amedrentar a los ecuatorianos, empezando por Quito. A quienes aluden a la violencia y a la agresión les decimos no, dejen de estar afianzados con escenarios violentos. Lasso también cuestionó a la Asamblea Nacional por su negativa a debatir los proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo. La Asamblea Nacional se ha negado a tratar el proyecto de ley de creación de oportunidades. No es bloquear al gobierno, es darle la espalda a 6 millones de ecuatorianos que esperan empleo y a un país entero que busca oportunidades, agregó.
Otro de los temas abordados fue la denuncia de los Pandora Papers que involucran al mandatario con paraísos fiscales. Lasso aseguró que la información de Pandora Papers es falsa, que no tiene ninguna empresa offshore. La información del SRI es pública. Entran a su página web y verán la información completa. En 15 años he pagado $588 millones. Ahí podrán ver mi historial tributario y mi relación con el Estado ecuatoriano, señaló. El origen de mi patrimonio es el esfuerzo de más de 40 años. Lo que no puede estar en duda es que mi esposa y mis hijos, cuando ellos reciban el patrimonio, tienen la libertad de hacer lo que a ellos les parezca, no lo que les diga un político corrupto. Compra de 42 tipos de medicamentos de 123 ofrecidos por el Ministerio de Salud. El objetivo era dotar a los hospitales de manera urgente de 123 tipos de medicamentos que son necesarios para evitar la muerte de pacientes con condiciones graves. Sin embargo, en los 60 días de la emergencia, solo se logró comprar 42 tipos. La emergencia sanitaria focalizada terminó. No vamos a extenderla. Vamos a continuar la compra de fármacos a nivel central, pero por procesos de subasta inversa, dijo Ximena Garzón, ministra de Salud. Se consiguió un proceso legal transparente, donde los que ganaron participaron abiertamente y conseguimos austeridad con una reducción de $283.000 sobre el precio referencial, dijo Miguel Moreira, viceministro de Atención Integral. El monto presupuestado para estos 42 procesos de compra de medicamentos era de $2.193.000, de los cuales se utilizaron $1.909.000 dentro del presupuesto total para adquirir los 123 tipos de fármacos que eran parte de la emergencia. Las autoridades tenían previsto invertir $9,2 millones. El abastecimiento de medicamentos actualmente es de alrededor del 60% a escala nacional, pero hay hospitales que tienen solo un 16% de abastecimiento. Gobierno y transportistas se distancian por 45 centavos. El diésel se vende desde el martes pasado en 1,69 por galón, es decir, 69% más caro que en mayo de 2020, cuando empezó el ajuste progresivo de precios. Las gasolinas Extra y Ecopaís se comercializan en 2,50 por galón, un aumento de 75 centavos en 17 meses. El Estado envió una propuesta que incluía compensaciones para transportistas privados y congelar el precio del diésel para buses urbanos e interprovinciales, pero la iniciativa no logró el apoyo de los gremios. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, Luis Vizcaíno, explicó que el documento del Ejecutivo es un borrador, está incompleto y no recoge temas importantes que se discutieron. Según Marcelo Cabrera, el ministro de Transporte, se ha reunido durante estos días con los gremios para tratar de subsanar y complementar la propuesta. El transporte de carga propone congelar el valor del diésel a 1,80 por galón. Esa alternativa se basa en que el producto ecuatoriano apenas alcanza normas de calidad Euro 2, la más baja de la región. Un diésel así no puede superar los $2 por galón, dijo Vizcaíno. Para los buses urbanos e interprovinciales, el gobierno planeó, además de compensaciones, congelar el precio de diésel cuando alcance el valor de 2,10, indicó Miguel Guamán, representante del transporte urbano en las mesas de diálogo. La gasolina Extra ecuatoriana tiene 85 octanos bajo parámetros Euro 1. Mientras tanto, en el país vecino se comercializan derivados de 94 octanos bajo norma Euro 4, que es de mejor calidad y evita daños en los motores. Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, cree que no se pueden manejar dos precios para un mismo producto, porque puede generar un mercado negro. Habría falta para distribuir y almacenar los derivados en lugares diferenciados y no hay esa infraestructura, indicó. Por eso Erazo coincide en que la mejor opción es entregar un subsidio directo a los conductores, devolviendo los valores pagados
pagados en exceso vía servicio de rentas internas o del Banco del Pacífico. Otra opción es dar cupos de consumo a valor reducido mediante tarjetas y cuestionó que el diálogo del gobierno no haya incluido a más sectores. ¿Qué es la muerte cruzada? ¿Quién la aplica y quién gobierna en Ecuador? La aplicación del mecanismo de muerte cruzada mantiene una expectativa a los legisladores por el reclamo presidencial de que existiría un bloqueo en el tratamiento del proyecto de ley de creación de oportunidades. Esta preocupación se ahonda por la investigación que llevará a cabo la Comisión de Garantías Jurisdiccionales al primer mandatario por la investigación periodística de los papeles de Pandora. La muerte cruzada se explica en el artículo 148 de la Constitución, que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por 3 causales. La Carta Política determina que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. La disolución la resolverá el jefe de Estado a través de un decreto ejecutivo para luego, en un plazo máximo de 7 días después de publicado dicho documento, el Consejo Nacional Electoral, CNE, convocará un proceso electoral para elegir tanto a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos. El mandatario podrá, con dictamen previo favorable de la Corte Constitucional, gobernar mediante decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por los asambleístas que entren en funciones, mientras se instala el nuevo Parlamento. En segundo escenario, de características similares, que visualiza la disolución de la Asamblea Nacional, es cuando esta misma aplica el artículo 130 de la Constitución, pero para sacar de su cargo al presidente de la República. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la sección 8 sobre la destitución del presidente de la República, señala en su artículo 51 que el titular de la legislatura convocará por sí o a petición de al menos la tercera parte de los legisladores a una sesión para conocer de un solo debate y de manera exclusiva la destitución del mandatario. Para el constitucionalista André Benavides, en la coyuntura actual tanto el presidente Lasso como los miembros de la legislatura están con una pistola en el dedo del gatillo y en algún momento van a disparar, lo que golpeará la institucionalidad. El escenario es bastante grave y no sería la salida más adecuada en los momentos que está viviendo el país. No hay ni recursos para llevar a cabo las elecciones anticipadas, añadió. Observaciones a mega ley del gobierno por cámaras de comercio. La ley de creación de oportunidades necesita de varias correcciones para generar el efecto de reactivación que busca el gobierno nacional, según la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. El proyecto de ley, que fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa CALE el 29 de septiembre, viabiliza una serie de compromisos suscritos entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Uno de los aspectos más importantes es la reducción del déficit fiscal a través de bajar el gasto salarial del 9,1% del PIB al 8,2% del PIB entre 2022 y 2025, ofreciendo menores sueldos en nuevas contrataciones y reemplazando parcialmente a quienes se jubilen. El proyecto de ley presenta reformas que permiten versatilidad laboral y facilidades para contratar, manteniendo todos los beneficios, sostiene el estudio presentado por las cámaras de comercio. El artículo 75, en el cual se determina que el trabajador deberá indemnizar al empleador, debe ser eliminado. A esto le sumamos la subjetividad de las justas causas del artículo 70, las cuales abren la puerta a despidos injustos, indicó el estudio. El objetivo debe ser buscar certezas para empleadores y trabajadores. Esto podría remediarse a través de una clara definición de las causales de terminación laboral y la creación de un método alterno de solución de conflictos, imparcial y expedito, recomendó la Federación. En sectores políticos han señalado que la propuesta del gobierno tiene inconsistencias en algunos aspectos, por lo que el gobierno debe mejorarla en fondo y forma. La clave para el oficialismo, la segunda vicepresidencia de la Asamblea.
Después de que Bella Jiménez fuese destituida de su curul bajo los cargos de gestión de cargos públicos y cobros indebidos, las bancadas arrancaron con la negociación para designar a su reemplazo. Por paridad de género debe ser otra mujer. Si bien será Daniel Ofoma Cárdenas, alterno de Jiménez, quien la reemplazará en su curul para sustituirla en la tercera dignidad más importante de la mesa directiva, el Pleno deberá volverse a reunir y tomar una resolución. Pachacuti guardó cautela y por la tarde tenía previsto una reunión de bloque. En los últimos meses ha coincidido en más votaciones con el correísmo y el PSC que con sus aliados iniciales. El cargo que dejó vacante Jiménez es importante para la toma de decisiones en el CAL, compuesto por la presidenta Guadalupe Llori y Darwin Pereira de Pachacuti, Joana Moreira de ID, Ronnie Aliaga de UNES, además del primer vicepresidente Virgilio Saquicela y Natalia Arias del BAN. Este organismo no dio paso al trámite del proyecto de ley de creación de oportunidades del Ejecutivo con el argumento de que tenía vicios de inconstitucionalidad. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, abrió la posibilidad de volver a presentar el texto en dos partes, tributario y laboral, pero teme que el correísmo pretenda avanzar hacia la destitución del presidente Guillermo Lasso con las investigaciones de los Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales, donde 4 de sus integrantes son de Pachacuti, 3 de UNES y 2 del BAN. El Partido Social Cristiano aclaró que su partido es de oposición y no de conspiración contra el gobierno. 3 proyectos para reemplazar la Ley de Creación de Oportunidades. El Ejecutivo entregará a la Asamblea una ley laboral para sobreimpuestos y una más para generar inversiones en lugar de insistir con el proyecto de ley orgánica de creación de oportunidades. El anuncio ocurre después de que el Consejo de Administración Legislativa CAL devolvió el proyecto económico urgente por no haber unidad en la materia. El CAL tomó la decisión política para obstruir al gobierno, según Lasso, y que los más afectados con la devolución son las personas desempleadas, porque en la toma no entró en discusión del Pleno. El mandatario reconoció que hubo un error en el artículo 75 de la ley, el cual obligaba al trabajador a pagar una indemnización a su empleador en caso de ser despedido por 13 causales establecidas. Es inaceptable pensar que un trabajador le dé una compensación al empleador. Absurdo, es un error, expresó Lasso. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre un tema que ha surgido últimamente, de gran importancia para el Ecuador, no solamente por el campo político, sino por el campo económico, por las expectativas, por los temores que encierra el fenómeno que voy a comentar y que se está comentando en todo el país. Un grupo de periodistas muy importantes en el mundo y un grupo importante, no de 50, no de 100, sino de muchos periodistas a nivel mundial, periodistas de investigación, después de hacer una investigación durante algún tiempo atrás, han logrado recoger información de millones de registros con respecto a una serie de transacciones y operaciones de muchas personas en el mundo, de mucha importancia en el campo político, económico, artístico, y han dado a conocer al mundo los resultados de esa investigación. Y a estos documentos le llaman Pandora Papers, los papeles de Pandora. Ustedes recordarán que hace algunos años también surgió una investigación llamada los Panama Papers, papeles de Panamá. Y en este informe de investigación que han hecho los periodistas, en la que muchos medios de comunicación a nivel mundial, como el Washington Post, se han incorporado, han dado a conocer cómo una serie de personajes políticos del pasado y del presente en el mundo han hecho una serie de operaciones en una serie de territorios que le llaman
paraísos fiscales o son entidades que le llaman offshore. Ahí se menciona a Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra. Se menciona pues a personas importantes en Rusia, en países europeos. Se menciona también en América Latina. Y en América Latina no solamente son artistas como Shakira, sino también políticos que han estado en el poder hace tiempo atrás o actualmente son presidentes en América Latina. Y hay 3 presidentes actuales que se han mencionado en esos papeles de Pandora. Pero también, vuelvo a repetir, no es América Latina solamente, sino es en Europa. En Europa, personajes del pasado en política, como empresarios privados, han hecho uso de estos mecanismos que son legales, Pero en el Ecuador se ha mencionado al presidente actual del Ecuador, don Guillermo Lasso Mendoza. Y hoy por hoy este tema está afectando ya no al tema político ecuatoriano, no solamente que golpea al gobierno y al señor presidente injustamente, sino también porque afecta las expectativas de inversión de los empresarios nacionales e internacionales, porque nadie sabe lo que va a pasar, porque han comenzado a desarrollarse una serie de amenazas sin sentido que vamos a mencionar. ¿De qué se acusan? O mejor dicho, ¿cuáles son las características de estos territorios offshore que existen en el mundo? En Estados Unidos usted tiene pues Nevada, tiene Alaska, por ejemplo, y otros lugares más. Tienen las zonas del Caribe, tienen Suiza, Panamá, y el gobierno panameño ha hecho su reclamo a la Comunidad Económica Europea que le saquen, que lo eliminen como paraíso fiscal. Pero en todo caso son una serie de entidades que se caracterizan por varios factores, pero fundamentalmente estos territorios se caracterizan por 2 factores. El primero, porque el impuesto a la renta de empresas, por ejemplo, son inexistentes o son muy bajos, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a los otros países como Ecuador, como Chile, etcétera, en que tienen que pagar pues de repente 25, 20, 30% sobre utilidades. En esos territorios offshore, sencillamente, o son inexistentes ese impuesto o sencillamente son bajísimos, ¿sí? Y de repente una serie de personas o de empresas constituyendo empresas que le llaman empresas fantasma en esos territorios, sencillamente se aprovechan ¿de qué? De la existencia de esos territorios con tributos sumamente bajos o inexistentes. Pero la segunda característica, aparte de los tributos bajos o inexistentes, es el secretismo. En esos lugares es secreta la información y esos lugares así nomás no dan la información de ningún tipo. Y muchas personas pues hacen uso de su libertad para decidir dónde tener el dinero en forma legal. Pero hay mala fama de estos lugares y de estos territorios. ¿Y por qué hay mala fama? La mala fama es porque sencillamente una serie de personas también dedicadas a malos negocios han utilizado este territorio para hacer lavado de activos, para que por ahí pase operaciones sencillamente provenientes del narcotráfico o de negocios totalmente inmorales e ilegales. Y ese es sencillamente algo que hay que combatir. En el caso del Ecuador y del presidente actual, él ha explicado detenidamente, razonadamente, qué es lo que ha pasado. Él afirma, y yo le creo, dice, no ha violado ninguna disposición legal, no es evasor de impuestos, y ha dado a conocer al país a través de medios de comunicación, a través de otros medios, que como persona natural ha pagado, digamos, en el pasado impuestos, y ha pagado en un promedio de más de $1 millón anuales de impuesto al ingreso, impuesto a la renta personal. Pero naturalmente en el Ecuador se ha levantado una polvareda y están inmiscuyendo al señor presidente don Guillermo Lasso Mendoza de que ha incurrido en actos totalmente ilegales e inmorales. Hay personas X y Z que sencillamente están programando cosas muy negativas para el país.
como por ejemplo tratar de probar algo que no existe, evasión de impuestos del señor presidente actual, para iniciar en la Asamblea Nacional un juicio político al presidente y para destituirlo. Esto es un absurdo, es una estupidez, una torpeza de enemigos políticos que deben luchar en forma civilizada. Hay que hacer oposición en forma civilizada y democrática y con datos ciertos, con datos sólidos, ¿sí? Yo estoy convencido, mi amigo, que este tema tiene que resolverse, no en beneficio de nadie, sino de que hay que respetar el honor. El honor es lo más importante que tenemos los seres humanos y no se puede lastimar el honor del presidente actual porque ha cumplido con las leyes. No es, en nuestro juicio, evasor de impuestos. Pero sencillamente lo que acontece actualmente en política en el Ecuador es sumamente grave. A este tema de los papeles de Pandora, naturalmente es un tema que se agrega a todo el problema que tiene que ver con ese proyecto de ley de creando oportunidades que fue devuelto inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional al señor presidente. Entonces el tema político está sumamente rojo, sumamente complejo. Y por un lado, irremediablemente tiene que haber una solución. Pero amigos, este tema de estos Pandora Papers, sencillamente está bien. Los periodistas de investigación en todas partes del mundo, en Ecuador también hacen un papel importante. Sí, definitivamente sí. Y no se puede acallar a la prensa, pero también la prensa tiene que tener bases sólidas, no solamente para darle una información de que en tales o tales territorios hay una serie de personajes en el mundo, entre ellos al presidente ecuatoriano, que tiene operaciones aquí o allá o ha tenido en el pasado. El señor presidente, vuelvo a insistir, ha dado explicaciones y seguirá dando explicaciones para decirle al país, no soy evasor de impuestos. Y vuelvo a insistir por segunda vez, no se trata de que en este programa somos gobiernistas, no, sino se trata de que los hechos tienen que existir, pero como hechos. No se pueden alterar los hechos. Y hay dos comisiones en la Asamblea Nacional que han iniciado la investigación correspondiente sobre estos papeles o estas operaciones o transacciones que el presidente ha hecho en el pasado. El presidente ha autorizado a la Contraloría General del Estado a que entre a hacer un análisis de todo su patrimonio y toda su declaración de impuestos a la renta. Y ha levantado el sigilio bancario y ha dicho al país, aquí está todas mis cuentas. Entren a fiscalizar todo. No de hoy, sino también de ayer. Y esa es una apertura muy importante que hace un ciudadano ecuatoriano que hoy por hoy ocupa la presidencia de la República. Pero no se puede aceptar estos planes que se comienzan a programar para iniciar juicios políticos para destituir al presidente de la República. Esta es una decisión de una serie de enemigos, no solo del gobierno, no del presidente, enemigos de la democracia, enemigos de la honorabilidad que hay que saberla respetar. Estimados amigos y amigos, esto tiene que resolverse y se va a resolver. ¿En qué sentido? En mi juicio particular, si uno sencillamente se guía por los hechos, por las realidades, de que tendrá que eliminarse todas estas acusaciones que hay contra el señor presidente actual desde el punto de vista de pago de impuestos a la renta personal. Y también ha dado a conocer el presidente que en la entidad bancaria donde él es accionista importante, sencillamente ha pagado también un monto importante de impuestos a la renta a las utilidades de esos bancos y de esas entidades financieras de las que él es accionista. Y también está abierta pues la voluntad de él como accionista a que investiguen también todo el cúmulo de acciones que tiene él en el Banco de Guayaquil. Importante banco y sólida su posición financiera y bien administrado. Amigos y amigas, es realmente lamentable las cosas que están pasando en el Ecuador. Y esto, amigos, no solamente es un tema político, sino que este tema está afectando a la economía ecuatoriana, está afectando a las oportunidades de crear más empleo a través de más inversión privada.
los empresarios a todos los niveles que están deseosos de hacer inversiones en el Ecuador y de crear empleo, que es el punto importante que tiene la economía ecuatoriana, sencillamente hoy se encuentran detenidos en sus decisiones. ¿Pero por qué? Porque no se sabe a dónde va toda esta serie de problemas políticos que han aparecido últimamente en el Ecuador. Y naturalmente no es que los empresarios nacionales e internacionales sencillamente sean temerosos de todo, sino que nadie puede correr riesgos frente a la incertidumbre. Y este fenómeno de los Pandora Papers, que vuelvo a insistir, está bien la tarea que pueden hacer los periodistas de investigación en todas partes del mundo, está bien, su tarea es importantísima, pero también tienen los periodistas que tener presente que hay que también chequear las bases y los hechos de una u otra información. Y no se puede dar la información solamente, tal persona ha hecho esta serie de operaciones en Panamá o en el Caribe o en cualquier esto, o en Suiza, que también se califica como un paraíso fiscal, sino también de que esas personas pueden haber aprovechado totalmente y en forma legal todas las disposiciones que permiten tener seguro su dinero, sus ahorros que se ha hecho honestamente a través de toda la vida profesional que uno puede tener. De tal manera, amigos y amigas, que hemos tenido que tocar este punto porque afecta a la economía, afecta a las posibilidades de crecimiento, afecta a las inversiones privadas. Y como hemos dicho en este programa anteriormente, para salir de la crisis económica actual se necesitan que se empuje, que se expanda, que se creen condiciones adecuadas para que haya más inversión nacional, más inversión extranjera, más exportaciones de petróleo, más exportaciones de minerales, más exportaciones de pescado, más exportaciones de flores, de bananos, de camarón, etcétera. Se necesita todo eso. Y estos problemas políticos y la política en general sí afecta a las decisiones económicas. Amigos y amigas, esperemos que esto se resuelva para el bienestar de todos nosotros y del país entero. Muy buenas tardes, gracias. Estaremos con nosotros nuevamente la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Violencia en las cárceles, por Ramiro Ruiz. Se han frustrado los esfuerzos del gobierno por conseguir orden, recursos humanos, económicos y técnicos como estrategias de rehabilitación de los presos. La crisis carcelaria pone al descubierto un sistema desgastado donde trabajan policías y guardias corruptos, directores carcelarios viciados. Los hechos de muerte y levantamientos en la cárcel de Guayaquil están relacionados con el narcotráfico a países de grandes consumos, como también a la venta de droga en las esquinas y los parques donde los jóvenes carbonizan el cerebro. La organización carcelaria está públicamente comprometida. Se necesita una reforma drástica no solo del sistema carcelario, sino en el régimen de justicia y las leyes frágiles. Se han acusado de operaciones delictivas de los pandilleros que manejan el poder mediante la violencia y los asesinatos en las mismas cárceles. Desde la celda, los presos dirigen la delincuencia, el tráfico y la venta de narcotráficos en las ciudades del mundo. Las gestiones y acciones se mueven con un sistema sostenido de coimas y cohechos. Del importante de sobornos debe moverse por millones de dólares. La crisis penitenciaria se extiende también a la corrupción de jueces y abogados que facilitan la libertad de los delincuentes. Muchos de los malhechores salen de las cárceles sin cumplir la condena, regresan a las calles a asaltar y matar. Es suficiente escuchar las noticias para recibir información de este problema. También siguen encerrados los supuestos reos sin sentencia, incluso inocentes que pagan el engaño de algún juez que cayó en la tentación de la codicia. El sistema carcelario es un armazón de corrupción, violencia y barbarie. Es un espejo del sufrimiento, del abandono, la ignorancia, además de la vergüenza, la ira, el odio, la pobreza, la desesperación, sentimientos oscuros del alma.
Los encarcelados son víctimas de la parte más débil del sistema social paternalista. Ahí se presentan con claridad y todo color a la esclavitud del gobierno frente a la sociedad y la esclavitud de la sociedad manipulada por los gobiernos. Un juego de ping-pong. Los problemas sin resolver llegan y regresan a las dos partes responsables. Los presos seguramente anhelan la vida sosegada, un trabajo seguro y la pobreza resuelta, con los hijos matriculados en la escuela, en el colegio y los implementos técnicos que exigen la pandemia. Aspiran a la seguridad, a la convivencia tranquila. Los recursos desconocen la solidaridad, la justicia, la fortaleza de un Estado que ofrezca oportunidades laborales, que borren la decepción y el dolor. Una cárcel es un espejo de lo que sucede en la realidad. Fuera de las cárceles observamos además el apetito de riqueza ilícita en políticos y empresarios. Las bandas de capos y mulas buscan el poder quebrantando el orden social y la ley, como lo hacen unos políticos. Por desgracia, los pagos se han incrustado en la política y la economía, servicios en bandeja de plata, todos juntos, aparatos en el bajo de la tutela del Estado. Este horizonte debe abrirse apoyando una reforma integrativa del sistema carcelario que priorice una genuina rehabilitación humana con el trabajo, el conocimiento, una formación intelectual y el desarrollo de la inteligencia emocional. Una de las fuentes de curación cordial es el trabajo. ¿Qué pasaría si salen de los presos las cárceles y los integran a la producción de granjas agrícolas, fábricas, construcción de carreteras y edificios que manejaban los del ejército? Los militares tienen una formación exigente en la disciplina y organización, son severos en la puntualidad y responsabilidad, solidarios, respetuosos de la libertad y la propiedad ajena. Parece cuento de hadas en un sistema de especialistas en el crimen. A lo mejor sea posible con un cambio de mentalidad y actitud de la sociedad y los gobernantes. Por lo pronto, el sistema actual no recupera a ningún preso. Ellos salen altamente especializados en ejecutar la delincuencia sin otra elección. A pesar del gran problema penitenciario, sigue saludable el sistema ineficaz de la justicia y la rehabilitación. La política actual del país no busca recuperar a nadie en las cárceles, sino someterlos a la miseria humana. Por Ramiro Ruiz. La mano tendida imaginaria de Yori, José Hernández, 4 Pelagatos. Oír a Guadalupe Yori es arriesgarse a tener que pellizcarse para saber si no se sueña despierto. Ahí está ella, en el video que Vicente Ordóñez hizo ayer en la Asamblea. En él aparece irreconocible la presidenta de la Asamblea Nacional, al punto que algunos se preguntan si el Ejecutivo no debería tender esa mano tendida. Número 1. Los perfiles de la presidenta. Yori, antigua versión. Estuvo en el candelero por querer comprar carros nuevos para ella y la asamblea en plena pandemia. Yori, nueva versión. Se muestra inconforme de que el presidente quiera gastar plata en una consulta. No dice nada de la muerte cruzada. Tampoco dice que ella hizo parte de aquellos que lo invitaron en un comunicado precisamente a consultar al pueblo ecuatoriano. Yori, antigua versión. Votó en el CAL para devolver la ley al Ejecutivo sin abrirla. Yori, nueva versión, habla de usar canales de diálogo para conversar, para ponerse de acuerdo, incluso para que haya un reencuentro entre el Ejecutivo y la Asamblea. Yori, antigua versión, estuvo de acuerdo con el comunicado en el cual 4 bancadas justificaron la decisión del CAL y dijeron a Lasso que no se tome la pena de mandar otra propuesta con el enfoque de las reformas laboral y tributaria que desecharon. Yori, nueva versión, dice que los dos poderes deben trabajar de manera conjunta, no hacer gastos onerosos o inquietar al pueblo. Yori, antigua versión, estuvo de acuerdo en despojar a la Comisión de Fiscalización de la investigación sobre los Pandora Papers y enviarla a otra comisión con 4 miembros de Pachacutic y 3 correístas, creando las mayores suspicacias en el Ejecutivo. Yori, nueva versión, habla de un país cansado de broncas y peleas. Yori, antigua versión, el presidente recuerda en un tuit que la Asamblea no ha tratado la ley de comunicación ni la ley de educación.
ha rechazado el presupuesto y no abrió la ley de creación de oportunidades. Yori, nueva versión, dice que la Asamblea no ha frenado ni entorpecido ningún proceso. Número 2. El mensaje de la presidenta. Un cambio retórico tan drástico auguraba una propuesta para virar la tortilla. ¿Y cuál fue el mensaje de fondo de Guadalupe Llori? Que el presidente debe subsanar los errores de fondo y forma que hay en el proyecto de ley creando oportunidades. Subsanarlo de acuerdo a la ley y como ella la entiende. Entonces, dijo, la Asamblea hará lo suyo: ingresar el proyecto, calificarlo, enviarlo a la comisión y luego darle el respectivo tratamiento en el Pleno. ¿Esa era la gran noticia? No hubo otra. En sustancia, ella repitió lo que resolvió el CAL y lo que dijo el comunicado de las 4 bancadas. Así, seguramente, pensó dejar otra vez la pelota en el campo del Ejecutivo cuando esa pelota, por decisiones suyas, de su bancada y de los sectores correísta y nebotista, salió de la Asamblea y se deslizó hacia una consulta o hacia la muerte cruzada. Llori pide al Ejecutivo que evite el choque de trenes sometiéndose a la Asamblea cuando ese es precisamente el motivo del choque de trenes. No hay apertura, ni mano tendida, ni bandera blanca. No hay la más mínima señal de que si el presidente cambiara el procedimiento de envío del proyecto de ley, la Asamblea reconsideraría su posición política. Por eso, si el presidente decidiera y dividiera la ley en 2 o 3 proyectos, se evita un problema jurídico y constitucional con la Corte Constitucional, pero puede estar seguro de que la Asamblea los pulverizará. Número 3. La palabra de la presidenta. ¿Qué hizo entonces ayer la presidenta Llori? Un saludo a la bandera. Sus invocaciones son un espejismo. Llori no salió a destrabar el entuerto, salió a endosar la responsabilidad al Ejecutivo y a tratar de erosionar la tesis de la consulta o de la muerte cruzada, aduciendo su costo. La salida refleja la falta de representatividad que la acompaña. Ella no encarna voluntad política alguna del legislativo, ni siquiera habla a nombre de su movimiento. En ese sentido, ella no es ni vocera ni representante del legislativo con mandato ante el Ejecutivo y eso agrava la crisis. Por supuesto, se podrá decir, en caso de que el presidente decidiera volver a enviar la ley, que la invitación de Llori derribó algún muro imaginario. José Hernández, 4 Pelagatos. Los 2 diálogos, por Alberto Daquit de El Universo. En los últimos días se dio el diálogo con 2 sectores que han tenido el precio de los combustibles en su agenda: los transportistas y la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los primeros divididos en subsectores, pues el transporte de carga es una cosa, el público urbano otra, el intercantonal otra más, y así con cada una de las ramas de esta actividad recibieron propuestas para cada una de ellas de parte de las autoridades. Los dirigentes dijeron que consultarían con sus bases las propuestas recibidas. Los transportistas no usaron lenguaje incendiario, no llamaron a la movilización. Ellos entendieron que no han subido los precios de las cosas como se ha argumentado con tanta falacia como una supuesta consecuencia del aumento de los combustibles. Las cifras revelan todo lo contrario. Entienden que se pueden buscar medidas compensatorias y han acogido el diálogo como instrumento válido en una democracia para resolver los problemas que tiene una sociedad. Una parte de la CONAIE, en especial que lidera Leonidas Issa, no habló del entendimiento y llamó a la resistencia, la cual, para quienes conocemos la jerga de los formatos en la doctrina marxista, en la mariateguista o la revolución cubana, significa no aquello que tienen las bacterias hoy para muchos antibióticos, sino sencillamente la búsqueda del caos social para sobre esa destrucción de las instituciones y de la estabilidad política, tratar de acceder al poder y concretar sus aspiraciones políticas. En el libro Estallido, Issa y otros dirigentes hacen la apología de un hecho delictivo, terrorista y criminal, cual
cual fue octubre de 2019 como si fuese un hecho glorioso, una manifestación legítima de protesta, y como la justicia ha brillado resplandecientemente en la impunidad, y como hasta aquellos que fueron apresados dentro de la Contraloría mientras la incendiaban y quienes llamaron públicamente por medios de comunicación a la destrucción de la infraestructura petrolera y a la sublevación de la policía y las Fuerzas Armadas, están todos libres, y como la figura más visible de esos hechos indujo en la Fiscalía que necesita un traductor para poder declarar, entonces no es de sorprenderse que cierta dirigencia de la CONAIE, alimentada por esta impunidad y por la agenda de odio de clases, del desconocimiento del Estado ecuatoriano como legítimo, del llamado a una gran nación indígena, llame nuevamente a la insurrección. Para esto usan un argumento muy bien pensado, como bien piensan los terroristas donde ponen las bombas. Piden el congelamiento de los combustibles, sabiendo que eso es fiscalmente imposible, para tener la excusa de no haber sido oídos por el gobierno. Lo mismo dijeron en el 2019, el decreto es muy conocido ya. Eso es casi como sentarse a dialogar con una persona y pedirle como requisito previo que mate a un hijo. Es no querer dialogar. La sociedad ecuatoriana no puede tolerar que una minoría que no ama, no quiere al Ecuador y no cree en el Ecuador como una nación y un Estado que todos los demás reconocemos y amamos, nos impugna su caos, sus agendas antipatrióticas y su absoluto apego a la irracionalidad. Por Alberto Dajic de El Universo. Viteri juega la carta del machismo. Ricardo Flores, 4 pelagatos. En el discurso por la celebración de los 201 años de la independencia de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri, acorralada por las constantes denuncias de corrupción y despilfarro de los recursos públicos del municipio de Guayaquil, optó por jugarse la carta que nunca falla, el machismo. Según dio a entender, todas las denuncias en su contra son por el simple hecho de ser mujer. Así pues, decía que los contratos para impulsar la aromaterapia o la bailoterapia eran buenos en la administración de un varón, pero son intrascendentes o insulsos en la administración de una mujer. Concluía Viteri que hombres y mujeres no son medidos con la misma vara y que la vara que utilizan con las mujeres casi siempre está quebrada. Coincido con Viteri cuando concluye que hombres y mujeres no son medidos con la misma vara. Es evidente que en una sociedad profundamente machista como la ecuatoriana, las mujeres siempre serán vistas desde una óptica distinta, desconociendo sus capacidades y asumiendo que cada vez que llegan a algún puesto de poder es porque tuvieron que pagar un precio para ello. Asimismo, a las mujeres se les exige un comportamiento ético y moral ejemplar en su vida privada, mientras que la vida privada de los hombres no es objeto de escrutinio porque se presume que el hombre, por el hecho de ser tal, puede comportarse de forma poco ejemplar en el ámbito privado, sin que eso repercuta en su quehacer político. En esa línea, Viteri tiene razón en decir que ha sido medida con una vara distinta cuando ha sido víctima de críticas por su forma de vestir, su aspecto e incluso su vida sentimental. Esas críticas son totalmente injustificadas y efectivamente se producen por tratarse de ser una mujer y por tanto deben ser combatidas y erradicadas del debate público. Hasta ahí las coincidencias con Viteri. En lo relativo a los cuestionamientos a su desempeño como alcaldesa y a los contratos firmados por ella, no son por el hecho de ser mujer, sino porque son asuntos sobre los que bien existen sospechas de corrupción o bien consisten en un despilfarro de fondos públicos. En lo relativo al contrato de aromaterapia, Viteri omite decir que el contrato se adjudicó a una compañía de propiedad de la ex concejal social cristiana Dunia Campos Valverde y que su hermano Carlos Campos Valverde fue funcionario municipal desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020 y que hoy está en la DACE, una empresa pública municipal. Es verdad que también fueron contratados en la administración de Nebot, pero el hecho de que la prensa haya guardado silencio en aquella época no se debe a que Nebot sea hombre, sino a que es de sobra conocido que muy poca parte de la prensa era proclive a criticar al exalcalde de Guayaquil.
Viteri no hizo referencia alguna a los contratos con la Fundación Siglo XXI, ni a los muros de la vergüenza, ya que es evidente que sobre ello poco tiene que decir y la coartada de ser mujer no le sirve para explicar por qué se triplicaron los costos de las labores de limpieza y trapeado de las zonas regeneradas y en qué se invirtieron los recursos para pintar los murales en la ciudad si ni siquiera se pagó a los autores de las obras para poder utilizar sus frases. Por lo tanto, la alcaldesa Viteri no debe dar explicaciones de por qué usa los pantalones rotos o si la aromaterapia o la bailoterapia son buenas para la gente de escasos recursos, sino que debe transparentar su gestión y dar explicaciones convincentes sobre las denuncias que pesan en su contra. No se equivoca Viteri en su conclusión respecto de la vara que se utiliza para medir a hombres y mujeres en el desempeño de sus actuaciones públicas o privadas, pero está totalmente equivocada en jugar la carta del machismo para justificar e intentar explicar las irregularidades detectadas en los contratos de su administración municipal. Viteri intenta jugar la última carta que le queda, la del machismo y la victimización. Es imperativo, no obstante, que los guayaquileños no caigan en ese juego. Ricardo Flores, Cuatro Pelagatos. El otro Fondo Monetario, por Vicente Albornoz de El Comercio. Hace muchos años había un Fondo Monetario que no nos creía nada, que no creía en nuestras promesas y que solo firmaba un acuerdo con el Ecuador después de que hayamos hecho reformas. Hoy hay otro Fondo Monetario, uno que para sorpresa de muchos sí cree en nuestra palabra y que está dispuesto a hacer un acto de fe en el Ecuador, incluso cuando le prestamos planes ambiciosos, porque la negociación del acuerdo vigente que se hizo público el jueves presenta un programa de ajuste económico muy ambicioso, basado en una fuerte reducción del gasto público en los próximos 2 años. Adicionalmente, el ajuste total va a ser un poco menos fuerte de lo que se tenía planeado. Que un gobierno le prometa al FMI que va a reducir el gasto público no es nada nuevo. Que el FMI nos crea, eso sí es una innovación. Para entender la lógica de lo que está pasando con el fondo, hay que retroceder hasta el año 2008 cuando tuvimos el último superávit fiscal. En otras palabras, esa fue la última vez en que el sector público gastó menos de lo que tenía. Desde ese año siempre gastó más, por lo que tuvo que endeudarse y endeudarse. Por eso la deuda pública se sextuplicó entre 2009 y 2021, pero en 2018 cambió su equipo económico y empezó a tratar de cambiar el rumbo de las finanzas públicas. En 2019, ya firmados con un convenio con el fondo, no pudimos cumplir porque nos cayó una pandemia, pero sí pudimos mostrar la clara intención de ajustar ese destructivo déficit. En el 2020 firmamos un nuevo acuerdo que sigue vigente luego de la renegociación del mes pasado, y los compromisos que adquirió el Ecuador con este acuerdo se los ha podido cumplir en una abrumadora mayoría. Se cumplieron todas las metas que nos impusimos para diciembre del 2020 y todas menos una de las metas que teníamos por abril de 2020. Ese enorme mérito del gobierno anterior, sumado a una transición muy organizada hacia el gobierno actual, hizo que el fondo empiece a creernos. Ahora el Ecuador renegoció ese acuerdo y se propone reducir el gasto público en los próximos 2 años en el equivalente de 3,3 puntos del PIB, mientras que espera aumentar las recaudaciones en el equivalente a 1 punto del PIB, o sea, algo más de 3/4 partes del ajuste sería por el gasto público y algo menos de 1/4 sería por aumento de recaudaciones de impuestos. Y el FMI no solo que nos creyó, sino que nos va a dar $2.500 millones en préstamos baratos y de largo plazo si cumplimos esa promesa. El hecho de que el FMI nos crea al nivel de poner tanta plata nos debería dar la tranquilidad de que tenemos plan económico sensato que busca darle sostenibilidad a la economía. El reto ahora es aprovechar la oportunidad que eso implica. Por Vicente Albornoz de El Comercio.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.